Bueno, hola a todos. Voy a tratar de ayudarles con este video en la explicación que les debía en relación al tema reacciones químicas, ¿sí? Yo lo que voy a tratar es de ir siguiendo un poco el curso de explicación que va haciendo en las fotografías que yo les envié de ese capítulo del libro que les aclaré, ¿no? Les dije. Así que yo voy a tratar de ir siguiendo esa secuencia. Y me voy a ayudar con unas láminas que armé en un sistema así muy precario, pero que bueno, por ahí va a servir, ¿sí? Primero que nada, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es un cambio químico, una transformación, donde una o más sustancias, ¿sí? A las que de ahora en más vamos a llamar reactivos, sufren transformación en la composición bajo ciertas condiciones y éstas se transforman en lo que vamos a llamar productos de la reacción. Otras sustancias con una composición diferente. Eso es una reacción química, ni más ni menos. Eh, ¿Cómo nos damos cuenta que ocurre una reacción química? Bueno, nos damos cuenta porque hay una serie de manifestaciones, generalmente son manifestaciones visibles, ¿sí? Eh, por ejemplo, a ver, ¿qué puede pasar? Un cambio de color. ¿eh? Cuando se produce una reacción química se puede producir un cambio de color, eso es una manifestación. Puede ocurrir que esa reacción química libere energía en forma de calor, yo lo voy a percibir porque el recipiente donde esté ocurriendo esa reacción se va a calentar. Otra manifestación visible puede ser la aparición de un sólido donde no lo había. Supongan ustedes que tienen un sistema material líquido y de golpe aparece, cuando se produce la reacción química, aparece un sólido. Bueno, ahí tenemos otra transformación. El desprendimiento de algún gas visible, esa es otra manifestación. En general, la mayoría de las reacciones químicas ocurren y nosotros podemos percibir la ocurrencia de esa reacción mediante estas manifestaciones que le digo. Puede pasar también que no nos demos cuenta. ¿Por qué? Y bueno, porque las reacciones químicas tienen también una cierta velocidad en la ocurrencia, ¿sí? Hay reacciones que son extremadamente rápidas y hay reacciones que son también muy lentas, casi que no las podemos percibir. Por ejemplo, pueden ustedes observar los cambios que se están produciendo, por ejemplo, en la hoja de una planta cuando está haciendo la fotosíntesis. No. Pueden percibir, por ejemplo, los procesos que ocurren en eh, digamos, en el primer proceso que se da a nivel de la digestión de un alimento, cuando se mezcla la saliva con ese alimento y ahí empiezan a ocurrir ciertos cambios. Todo eso es muy difícil de percibirlo. Bueno, algunas cosas ocurren muy rápidamente, otras más lentamente. La pregunta es esta, ¿por qué ocurre una reacción química? ¿Sí? ¿O cómo ocurre una reacción química en realidad? Y bueno, la ocurrencia de una reacción química tiene que ver con que se ponen en contacto, pero en contacto directo, en contacto íntimo, en contacto real, las sustancias llamadas reactivos, y ahí se va a producir un reacomodamiento, ¿sí? De los átomos y las moléculas, pero ya van a ver que en realidad los ladrillitos con que están hechas las sustancias, ¿sí? Ladrillitos entre comillas, ¿no? Con que están hechas las sustancias, digamos que se reordenan para dar sustancias nuevas, pero con esos mismos ladrillitos. ¿eh? Un ejemplo que ustedes tienen, por ejemplo, en las fotos que yo les mandé de las láminas esas del libro, tienen un ejemplo donde hay dos vasos de precipitado. Miren, acá lo estoy viendo. Dos vasos de precipitado donde tienen en uno trozos de mármol y en el otro mármol en polvo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ocurrir una reacción química? Bueno, debo agregar una sustancia a ese mármol que ya está actuando como un reactivo, debo agregarle una sustancia que de alguna manera modifique la composición de ese mármol. Bueno, eh, generalmente el ácido clorhídrico es un reactivo que ataca las sustancias, digamos, de lo que está hecho el mármol, que es un carbonato, una sal. Eh, la ocurrencia de eso es que los átomos y las moléculas tienen que ponerse en contacto íntimo. ¿Y dónde les parece a ustedes que se va a poner más en contacto íntimo?
en los trozos de mármol o cuando tenga mármol en polvo. Bueno, ahí está. Ahí también tiene que ver eso con la velocidad de la reacción. Es posible que sea más veloz, no es posible, es así, que sea más veloz la reacción química y que ocurra de manera mucho más evidente cuando tengo ácido clorhídrico mezclado con ese polvo de mármol que si lo hiciera sobre los trozos de mármol. Entonces, ¿cómo ocurre una reacción química? Contacto íntimo de los reactivos para dar como resultado un producto. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo se representan las reacciones químicas? Acá viene lo interesante, porque acá se empieza a poner en juego toda esa simbología que seguramente los debe haber complicado un poquito. Así que yo voy a tratar de ser lo más visual posible. Voy a usar un dispositivo acá tecnológico que tengo, que es una tabla de picar, que ya no uso, y unos broches de la ropa. Y voy a tratar de mostrarles lo que se denomina una ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Es la representación simbólica de una reacción química, mediante la simbología que conocemos y algunos detalles más que ahora se los voy a mostrar. A ver, ¿se alcanza a ver bien? Bueno, acá tenemos una representación esquemática también, porque obviamente que estos no son sustancias reales. Acá tengo A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos el reactivo A, que puesto en contacto con, ese signo más significa puesto en contacto con, adicionado, sumado, ¿sí? Puesto en contacto con el reactivo B, da como resultado, esa flecha indica hacia dónde se dirige la reacción química. Se dirige hacia la formación de dos productos, C y D. Entonces, a ver, lo leo de nuevo para que ustedes vean cómo uno este simbolismo lo puede leer de alguna forma, ¿sí? Y mostrar lo que está ocurriendo. Que el reactivo A, puesto en contacto con el reactivo B, da como resultado, eso significa la flecha, da como resultado el producto C y además, ahí está el otro signo más, el producto D. Esta es una ecuación química, por supuesto genérica. Yo ahora les voy a mostrar una ecuación química real, donde A, B, C y D, o las posibles combinaciones de esto que ocurre, ¿sí? Van a ser sustancias reales. ¿Ok? A ver, vamos a usar este ejemplo. Este ejemplo yo estoy usando ejemplos del mismo libro, de la misma guía que ustedes tienen, ¿sí? Bien, acá tenemos, bueno, no salió muy bien dibujado, pero acá tenemos una sustancia que se llama óxido de mercurio. Ustedes no tienen por qué saber el nombre de esta sustancia, porque nosotros no estamos estudiando la nomenclatura de los compuestos, sino estamos estudiando simplemente las bases de lo que representa una reacción química, que es esto, una ecuación. Esto es una sustancia. Este sería el reactivo. Acá fíjense que no tenemos dos reactivos, tenemos uno solo. ¿Sí? Entonces, algo va a haber que hacer con ese reactivo para que en realidad dé la posibilidad de que se produzca el cambio químico y obtener, por ejemplo, en este caso, dos productos. Entonces, acá tenemos óxido de mercurio. El óxido de mercurio, yo debo entregarle energía de alguna manera. En este caso, lo que voy a hacer es calentar el óxido de mercurio. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo haría esto en forma práctica? Por ejemplo, en un laboratorio. Tomaría un tubo de ensayos, colocaría óxido de mercurio, que generalmente en forma comercial viene como un sólido que en un grado de división muy pequeño, o sea, un polvito, ¿sí? De color rojo anaranjado. ¿Y qué hago? Bueno, lo coloco dentro del tubo de ensayo y el tubo de ensayo lo caliento, por ejemplo, a la llama de un mechero. Lo que va a ocurrir entonces es lo que se denomina una descomposición del óxido de mercurio. Entonces acá faltaría indicar que nosotros calentamos para que esto ocurra. Caliento, ¿y qué va a ocurrir? Acá está la flecha. El resultado será mercurio metálico, ¿sí? Y además oxígeno gaseoso. Esto sería A, que da como resultado B más C, o C más D, que sé yo, como quieran. ¿Está? Entonces, fíjense, acá tenemos una ecuación química con sustancias reales. Bien.
Acá a esto le falta bastante información y falta bastante hacer con respecto a esta ecuación para que resulte correcta, que es lo que vamos a ir haciendo de a poquito. ¿Eh? Ok. Yo acá voy a usar otra reacción química diferente, ¿sí? Acá voy a usar otra distinta a la de recién, no el caso del mercurio, sino acá tenemos una ecuación química que es A más B que da solamente C. En este caso ya van a ver que esta es una reacción de formación de un solo producto, ¿eh? A partir de dos reactivos. En este caso, el primer reactivo es hidrógeno gaseoso, que se escribe así, ustedes lo saben, hidrógeno 2, porque está formado por dos átomos de hidrógeno, esta sustancia. Entonces, el hidrógeno gaseoso, puesto en contacto con yodo, ¿m? Da como resultado ioduro de hidrógeno. El ioduro de hidrógeno es esta sustancia que se forma a partir de que reaccionan estas otras dos. Estos dos reactivos dan como resultado un único producto que se llama ioduro de hidrógeno. En general, cuando por ejemplo el ioduro de hidrógeno se encuentra en solución acuosa, tiene otro nombre, pero bueno, ácido iodídrico, pero bueno, vamos a seguir nombrándolo así, ioduro de hidrógeno. ¿Qué ven de diferente acá en relación a lo que vimos anteriormente, a la ecuación anterior? A pesar de que es otra, ¿no? Que acá aparecen algunas cosas nuevas. Primero, acá hay una doble flecha. Una que va para allá y otra que va para este otro, en este otro sentido. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, cuando ustedes ven una ecuación química donde hay una doble flecha, como en este caso, es porque la reacción es reversible. ¿Qué significa eso? Que la reacción, este reactivo reacciona con este y da como resultado este producto, pero a la vez este producto puede descomponerse en, bajo ciertas condiciones, ¿no? En este y este. Es decir, esta reacción va en los dos sentidos, hacia la formación de ioduro de hidrógeno o la descomposición de ioduro de hidrógeno. ¿Mm? Entonces, esta doble flecha ya tiene un significado distinto, que es la reversibilidad de la reacción. Y acá aparece un 2 como un coeficiente que se le pone adelante a la sustancia que se formó. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón. Yo lo que hice ahí agregando ese 2 es equilibrar, balancear las masas. ¿Por qué debo hacer eso? Porque debe cumplirse el principio de conservación de la masa, es decir, en todo cambio químico, en toda reacción química, yo no puedo obtener más de lo que puse, ni algo diferente a lo que puse. ¿Acá qué puse? Puse hidrógeno, donde hay dos átomos de hidrógeno, y yodo, donde hay dos átomos de yodo. Entonces el resultado no puede ser un solo átomo de yodo y un solo átomo de hidrógeno. ¿A dónde fueron a parar el resto? Entonces, por eso debo agregar acá adelante un 2. Ahora las masas están equilibradas a ambos lados de la ecuación química. Esto es un reactivo, esto es otro reactivo y este es un producto distinto en la composición a esto y a esto, pero hecho con lo mismo. Acá está lo que yo les decía al comienzo, los ladrillitos. Con los mismos ladrillos hago otra cosa diferente, ¿sí? Pero no puedo tener más ladrillos que los que puse. ¿Entienden esa idea? Eso se llama equilibrar o balancear una ecuación química. ¿Eh? Vamos ahora vamos a la misma reacción anterior. Vamos a esta misma reacción. A esta. ¿Sí? Pero van a ver la diferencia en cuanto a toda la información que yo voy a agregar acá. Acá voy a agregar muchísima más información de la que aparecía al comienzo. Fíjense. Observen esto. ¿Ven? Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Se ve bien ahí? Vamos a ver. No, me alejo un poco. Ahí. Fíjense. Tenemos 2 de óxido de mercurio. Esa S entre paréntesis, fíjense que adrede puse colores distintos para que se vea bien. Esa S entre paréntesis no es más que
el hecho de decir que el óxido de mercurio, ¿sí?, está en estado sólido. Me está diciendo el estado de agregación en que puse esa sustancia. Entonces, acá la flecha indica hacia este sentido, porque esta reacción no es reversible. Esa Q que ustedes ven ahí arriba significa calor. Entonces ahí está representado también en la ecuación el hecho de que yo entregué calor para que esto ocurriera. ¿Sí? Da como resultado 2 de mercurio en estado metálico, y ustedes saben que el mercurio en estado metálico, ¿cómo se encuentra en la naturaleza? Líquido. Ahí está, la L entre paréntesis, ¿la ven? Y el segundo producto formado es oxígeno, que además está en estado gaseoso. Ahí está la G entre paréntesis. Entonces, la ecuación esta no solo está equilibrada, sino que además está indicado un montón de cositas más que sería como una información adicional que tiene la ecuación. No significa que siempre hay que colocarlo, toda esa información, pero es una información adicional. ¿De acuerdo? Y la ecuación está perfectamente balanceada, porque acá tengo 2 de hidrógeno y 2 de mercurio. ¿Sí? Perdón, disculpen. 2 de mercurio y 2 de oxígeno. Esto me pasa porque yo estoy viendo al revés la ecuación esta. Me estaba resultando difícil porque yo la veo al revés. Ustedes la ven bien, pero yo la veo al revés. 2 de mercurio y 2 de oxígeno. Y acá que tengo 2 de mercurio y 2 de oxígeno. O sea, está equilibrado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a tratar ahora de ver qué tipo de reacciones químicas hay. Nosotros vamos a ver solamente 2 o 3 tipos de reacciones. Y con esto también, esto también me va a servir para que se aclare un poco más todo esto del balanceo y de la información que se da y del tipo de reacción, ¿sí? Fíjense, vamos a esta. Esta es una reacción, que acá arriba, como indica ahí arriba, una reacción de síntesis, ¿sí? Acá tenemos nitrógeno gaseoso, ahí está la aclaración, que se pone en contacto con 3, o sea, una molécula de nitrógeno gaseoso. Acá adelante hay un 1, que yo no lo coloco, es tácito, no lo pongo ese 1, ¿sí? Pero está. Hay una molécula de nitrógeno gaseoso que puesta en contacto con 3 moléculas de hidrógeno gaseoso, dan como resultado 2 moléculas de esta sustancia que se llama amoníaco, que también está en estado gaseoso. ¿Sí? Bien, fíjense, acá no solo está equilibrada la ecuación, sino que además, ¿por qué es una síntesis? Y acá viene la aclaración. ¿Por qué es una síntesis? Porque dos reactivos que son estructuralmente sencillos dan como resultado un único producto estructuralmente más complejo. Eso es una reacción de síntesis o combinación, la otra forma de decirlo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos dos reactivos que son sencillos estructuralmente y el resultado es un único producto estructuralmente un poco más complejo, hablamos de una síntesis o combinación. ¿Mm? Bien. Ahora, una descomposición. ¿Qué es una descomposición? Bueno, acá el reactivo es un único reactivo, ¿sí? Que además debe sufrir algún cambio como en el sentido de una entrega de energía, como puede ser calor, y el resultado son dos productos que estructuralmente son muchísimo más sencillitos. Acá es un único reactivo que además debe sufrir alguna transformación entregando energía, calor, pasaje de corriente eléctrica, etc. Pero que estructuralmente es más complejo. Esto se llama clorato de potasio, que si yo lo caliento, el resultado son dos productos más sencillos estructuralmente, en este caso esto es cloruro de potasio y esto es oxígeno gaseoso, ¿sí? Entonces, dos moléculas de clorato de potasio en estado sólido dan como resultado dos moléculas de cloruro de potasio, ¿sí? También en estado sólido y el segundo producto de la reacción sería tres moléculas de oxígeno en estado gaseoso. A esto se denomina descomposición. ¿eh?
Y la última. Una sustitución. Bueno, no lo enganché bien, esperen un poquito. Ahí creo que quedó agarrado. Una sustitución, o también se le suele llamar a esta reacción neutralización, ahora voy a explicar por qué. Y en general acá lo que va a ocurrir es que en este caso, esto que tenemos acá es ácido clorhídrico, que se pone en contacto con hidróxido de sodio y el resultado es cloruro de sodio, sal de mesa, la sal que todos consumimos, y como segundo producto formado, agua. Esto, ¿sí? Que si ustedes observan, es la relación siempre es 1 a 1 a 1 a 1, es decir, está equilibrada la reacción. Si cuentan, miren, un hidrógeno acá más uno acá son 2 de este lado. Y de aquel lado, acá están los 2 hidrógenos. A ver, vamos a ver el cloro. Hay uno solo de este lado. Y acá, uno solo de este lado. A ver el sodio. Acá hay uno solo de este lado. Y acá, uno solo de este lado. ¿Y el oxígeno? A ver, ¿qué tenemos? Un oxígeno acá y un oxígeno acá. Ya está equilibrada. Las masas están bien, está balanceada la ecuación. Yo no tengo que hacer nada acá. No tengo que agregar ningún coeficiente adelante de cada especie química, adelante de cada sustancia. En este caso se llama sustitución porque el cloro sustituye, ¿sí? al hidróxido, a este grupo y se junta con el sodio, acá está, formando esta sal, y este grupo hidróxido con el hidrógeno forman agua. Esto se llama neutralización también, porque en general los ácidos y las bases, esto es una base, un álcalis, y se suele decir que los álcalis neutralizan a los ácidos. Por eso esta ecuación también se denomina de neutralización. Sustitución o neutralización. Bueno, yo creo que más o menos esto les puede ayudar muchísimo, toda esta explicación que yo les fui dando, les puede ayudar bastante a medida que ustedes vayan también tomando contacto con todas las fotografías que yo les envié. No creo haberme... lo único que les quiero aclarar, ¿sí? Es que, por ejemplo, yo les envié también las 2 últimas hojas, me parece que, creo que son las 2 últimas, que les envié una parte donde decía transformaciones químicas y electricidad, y la otra que decía qué diferencia hay entre un ácido y una base. Eso es simplemente a modo informativo. Ustedes van a ver que en los ejercicios ahí no tienen que hacer nada. Es decir, no hay ningún ejercicio en relación a esos temas. Es nada más que una información más. Léanla, pero no con el sentido de que eso lo van a necesitar para responder el cuestionario, porque no hay preguntas sobre eso en el cuestionario. ¿eh? Así que bueno, eh, espero que les haya servido esta explicación. Es decir, porque, estos medios así no nos ayudan mucho como para poder explicarlo con más detalle. Ojalá tuviéramos el pizarrón, la tiza, y ustedes estuvieran observando y pudiéramos interactuar y ustedes me pudieran hacer preguntas. Pero bueno, es la situación que tenemos. Así que yo espero haber ayudado con esto. ¿eh? Y bueno, adelante entonces. Cuídense mucho y se terminó.